Los que tienen dispositivos acá, ¿me ven y me escuchan? Los chicos afuera, ¿me ven y me escuchan? Sí, se escucha. Sí, profe, se escucha bien y se ve bien. Perfecto. Bueno, para los que están afuera, yo soy el doctor Pablo Garay, está la doctora Sabrina Álvarez, vamos a hacer lo que nos encargamos de los módulos de los núcleos de otorrino. Les contaba recién a sus compañeros que están, sí, acá Gabriel, no sé si pueden prender la cámara, y comido un mate. La situación es que les contaba que nosotros vamos a tener 5 módulos, uno de hipoacusias, de rinología, de laringe, de vestibular y después otro de misceláneas, en donde vamos a hablar de algunos aspectos que no encuadran en cada uno de la topografía de la otorrino, sino que en forma de todos esos casos que pertenecen al otorrino y que quedan aislados. Hoy vamos a hablar un poquito de... Un segundo. Estoy grabando, sí, estoy grabando. ¿Sabes que no me pasa el video? No, mirá, no pasa la diapositiva. Botón derecho. Sí, sí, sí. Colegio, paciente. Mi vida de estudio, ¿no? Por eso. Un poquito. Sí lo teníamos. Sí, mirá, ahí puedo seguir. Bueno, entonces, ahí se ve bien. Ahí la doctora Álvarez y yo. En cuanto al temario, son 4 casos clínicos prevalentes. Vamos a ver un chiquito recién nacido, un nene de 4 años, un adolescente y un adulto mayor. Y después, en el laboratorio de habilidades clínicas, vamos a hacer talleres de ostoscopía, examen clínico con los diapasones en la detección topográfica de la hipoacusia, y diagnóstico de patología prevalente y un taller de lavaje de oído. Bueno, empezamos. Estos son los casos que vamos a ver. Entonces, en su primer día de consultorio de pediatría en un CAPS de Ameguino, viene a la consulta Juliana, mamá de Nayara, que tiene 3 meses de edad, y que en la libreta sanitaria reporta un tapizaje auditivo anormal. Juliana nos muestra un estudio con otomisiones negativas, y ella no entiende qué son otomisiones negativas y nos pide que expliquemos un poco de qué se trata. Vamos a tratar de hacerlo un poco interactivo con los chicos que están acá y los que están en su casa. ¿Qué les parece? ¿Cómo manejamos esta situación? ¿Qué preguntamos? ¿Qué datos resulta importante conocer? Eh, Antecedentes, perfecto. Perfecto. En la primera instancia no, hoy hay mucha sífilis. Hay mucha sífilis y generalmente no lo hace en primera instancia, pero sí es progresiva. Da una curva muy típica, pero progresiva. Pero muy bien, los antecedentes. Los antecedentes son muy importantes. No son tan relevantes porque el 50% de las hipoacusias en chiquitos no sindrómicos son normales, sin antecedentes familiares, sin antecedentes de parto, sin antecedentes de nada, son normales. Entonces, el 50% ustedes no esperen encontrar una situación que les llame la atención desde los antecedentes. ¿Qué más? En este caso, ella no tenía antecedentes, no tenía nada. Esta es Nayara.
así nomás. Hola, profe, no sé si me escucha. Entonces, te escucho. Un poco de cómo fue el embarazo, si hubo sufrimiento fetal, no sé si ahí mis compañeros lo dijeron, si estuvo expuesto a ototóxicos, si el bebé tiene alguna malformación craneofacial, un poco de esas cuestiones por ahí son importantes. Todas esas cuestiones son importantes. Por supuesto, hablan de enfermedad de transmisión sexual, toxoplasmosis también. Bueno, brucelosis en el embarazo también es muy importante. Todas esas cuestiones son importantes de tener en cuenta para hacer una buena anamnesis, pero también tener en cuenta de no relajarlos porque el 50% de la necesidad de los chicos que están presentes, el 50% de los chicos hipoacúsicos profundos no presentan antecedentes de ningún tipo. Entonces, no relajarse con que si no tiene nada es difícil. Vamos a contarles un poquito de qué se tratan las autoemisiones. Son objetivas, esto quiere decir que no dependen, el nene no levanta la mano diciéndonos escucho o no escucho, sino que son objetivas porque los ponemos y nos generan un ruidito que se censa y eso se documenta. Son rápidas, son individuales, no están condicionadas por la maduración de la vía, una cosa que se decía de que estaban condicionadas con alguna maduración, como los potenciales, y detecta solamente patología que está en la cóclea. ¿Qué quiere decir eso? Que, para que quede un poco, evalúa la salud coclear y parte de la salud coclear de las células ciliadas internas. No ve alteraciones en las células ciliadas externas y no ve patología retrococlear. ¿Qué quiero decir? Podemos tener autoomisión normal con agenesia de nervio auditivo, por ejemplo. La cóclea es normal, pero el impulso no pasa al sistema nervioso central, entonces no tenemos. Y podemos tener una autoemisión normal con digenesias también auditivas de la cóclea. Las internas. En realidad mide las internas. Eh, y también es esto, que detecta la patología que está en ese momento. No detecta las patologías, como hablábamos recién, que se manifiestan en forma progresiva. O sea, podemos tener una autoemisión positiva, negativa, no, perdón, una autoemisión positiva, y después, a los 6 meses, tener una autoemisión negativa. Esto se da también porque los pacientes, los chiquitos que están, por ejemplo, que han tenido patologías, que han sido internados en terapia intensiva o que tienen patología concomitante, a veces dan autoemisiones positivas y después progresan en negativas. Por eso que hay protocolos que dicen autoemisiones al mes, a los 3 meses, a los 6, el chiquito de alto riesgo. Entonces, por la mamá le va a preguntar, ¿y por qué yo a mi hijo le tengo que hacer? Si me salió positiva, ¿por qué le tengo que hacer a los 6 meses? Porque los chiquitos que están en terapia o que han sido tratados con medicamentos, sobre todo ototóxicos, a veces no tienen de forma aguda, sino en forma diferida. ¿Se entiende? Bueno, esto es un poco cómo es el mecanismo. Es una ojiva que se pone en el oído, lo detecta, es muy rápido. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay algunas condiciones en las que por ahí sale negativo, porque no tiene nada que ver con la salud coclear, sino que tiene que ver con, por ejemplo, un tapón de seda. Tengan en cuenta que algunos protocolos hacen las autoemisiones apenas nacen, porque apenas nacen estando en las maternidades, porque genera que se puedan hacer, porque aparentemente después, y eso es cierto, en algunos lugares el paciente se da de alta y no viene a hacerse los controles. Esa es la verdad. Entonces, resto en el líquido amniótico, difusión tubárica, son las situaciones tal vez más importantes en donde podría salir un falso negativo. Y después de hacer el interrogatorio eh, respondo a estímulos, responde la mamá, hay que preguntarle, ¿vos pensás, escucha? Porque
la madre se mimetiza mucho con el bebé. Y a veces yo he tenido en el consultorio madres que me dicen, doctor, usted está equivocado, mi hijo escucha, y se lo ponen enfrente y le hablan, vos me escuchás, y el nene le está, uno lo ve, y en vez de mirarle en los ojos, le está mirando los labios. Entonces, las madres a veces hay que verlas. ¿eh? Y los chicos hacen lo que pueden. Si no escuchan, van a ver lectura labial o reacciones, o tienen reconocen el lenguaje corporal mucho mejor. Porque al principio, el lenguaje corporal de la madre es su espejo. Entonces, hacer hincapié en eso, en si la madre dice que escucha, ¿en qué situaciones le escucha? Entonces, cuando entra a la habitación y escucha su voz, se da vuelta, no se da vuelta, ante un ruido importante nota que se excita, se mueve. O sea, entrar en ese interrogatorio que va a dar muchos beneficios. Esto es lo que hablábamos recién. Bueno, nos toca después que hacemos el interrogatorio, hacer el examen otoscópico. No es fácil hacer el examen otoscópico en un bebé. No es fácil. Pero después del seminario seguramente va a ser muy fácil, porque lo vamos a aprender. Apague con mano que venimos así, escuchan los chicos. Bueno, lo que decía la doctora es el examen del pabellón auricular, ver la presencia del pabellón auricular, porque puede haber una digerencia, ver la permeabilidad del pabellón auricular, y también ver algunos otros esbozos, como son los melones que hay en el pabellón, que puede estar relacionado con algunas otras digenesias, entre ellas la renal. Entonces, tener en cuenta que el examen del pabellón ya nos está dando alguna información. Y lo que decíamos recién, la prueba de sonidos fuertes, que desencadenan reflejos en el bebé, el palpebral y el del salto, en los chiquitos que escuchan bien y que está ausente en los que no escuchan. Búsqueda de factores de riesgo, recién lo nombraron varios, la hiperbilirubinemia importante, la hipoxia, bueno, chiquitos que estuvieran con asistencia mecánica respiratoria, ototóxicos, la meningitis bacteriana, que ahora vamos a hacer un toque de eso, estigmas asociados que cursan con hipoacusia, los sindrómicos, los mamelones que hablábamos recién, y las formaciones craneofaciales, que bueno, esos son pacientes sindrómicos que ya han cada síndrome. La meningitis bacteriana produce hipoacusia, en algunos casos neurosensorial, y es una urgencia desde el punto de vista oncológico, porque cuando produce hipoacusia profunda, realmente el tratamiento de esa meningitis es el implante coclear. El implante coclear es un mecanismo que ahora lo vamos a ver, un electrodo que va dentro de la cóclea. Y la meningitis bacteriana produce osificación del acueducto coclear. Entonces, si nosotros a veces nos impide poner el electrodo. Entonces, si tenemos el diagnóstico de una meningitis con una hipoacusia neurosensorial profunda, la indicación es hacer un implante coclear en el menor tiempo posible porque la osificación se hace muy rápidamente y no nos permite después hacer esto y queda el chiquito sin tratamiento. ¿Sí? Entonces, eso es particularmente importante. Si tiene una meningitis en un chiquito, ponerla de forma inmediata en un otorrino que haga cirugía de oído para que pueda generar las condiciones para poder hacer funcionar eso. Bueno, un poco seguimos con lo que hablamos recién. Hoy, tal vez, todas estas cosas son bastante obvias, pero la que se está dando mucha importancia es el citomegalovirus. Hoy se está viendo que el citomegalovirus tiene una penetrancia importante que nos trae grandes problemas y a nivel mundial se le está dando mucha importancia en lo que es el diagnóstico de hipoacusias y sindrómicos. Bueno, ¿qué hacemos con nuestro paciente? No tiene nada de esto, Nayara. Como habíamos dicho recién, el 50% de los chicos que no tienen otra patología, los chicos hipoacúsicos,
y el 20% son de causa genética. Genética que a veces no la vemos porque tienen como única, de estos 50, un 20 tienen como único síntoma la hipoacusia. Entonces, acá, me parece que no quedó bien, pero hablamos muy brevemente de lo que sería un protocolo para la detección precoz de hipoacusia. Entonces, porque ¿qué es lo importante de esto? Que si nosotros hacemos diagnóstico temprano, podemos hacer tratamiento temprano o evaluación temprana y después tratamiento temprano. Porque yo le decía al principio, recién cuando hablábamos con los chicos acá en el salón, de que si bien la hipoacusia es el mismo problema en todas las franjas etarias, tiene diferentes tipos de tratamiento y diferentes enfoques en cada una de estas. Porque en el chiquito, que no generamos condiciones para el desarrollo del habla, no va a hablar. Entonces, un chiquito que nace con hipoacusia, leve, moderada, severa, va a adquirir el habla de acuerdo a la profundidad. Y los chicos necesitan una audición buena para adquirir el habla. Entonces, si no tienen una audición excelente, no la van a adquirir o la van a adquirir con dificultad. Por eso los diferentes variables de tratamiento, desde audífonos hasta implantes cocleares. También en cuenta que hoy está demostrado que si bien pueden desarrollar el habla con un solo oído, pero está demostrado que necesitan los dos oídos, porque hay estudios importantes que chiquitos que presentan audición en un solo oído, hipoacusia con el otro, tienen más dificultades en lo académico. Entonces, hoy se le está dando mucha importancia a eso. Y esas dificultades son estadísticamente significativas. Entonces, nosotros tenemos un chiquito que tiene una automisión normal al primer vez, se le da la alta, y si es dudoso, se repite al mes. Acá es lo que hablamos recién. Si es un chiquito que está de alto riesgo con antecedentes, aunque le dé normal, se repite de vuelta a los 3 meses. Si es anormal, va al otorrino y al potencial evocado. Y si es normal a los 3 meses, se le da el alta. Ese sería un algoritmo muy básico como para que tengas usted. Por supuesto que hay algunos que son más complejos en manos del especialista, la fonoaudióloga, pero hoy que ustedes sepan eso es casi nuestro objetivo. En el caso que persista la normalidad, se realizan potenciales auditivos con búsqueda de umbrales. Búsqueda de umbrales significa que nosotros tenemos un espectro de audición entre, las audiometrías son entre 125 y 4000 u 8000. Ese es el espectro de frecuencia. Los perros tienen un poco más. Ese es el espectro de frecuencia. Entonces, con umbrales quiere decir qué audición tiene a cada uno de esos umbrales para poder equipar un audífono que pueda mejorar la audición en las diferentes frecuencias. ¿Se entiende lo que digo? El paciente puede tener una curva plana en todas las frecuencias iguales o puede tener 30 decibeles en las frecuencias graves, normal en las medias, en la frecuencia del 1000 y caen de vuelta en el 4000. Entonces, el equipamiento protésico equipa esas variables tratando de conseguir la mejor curva normal. Entonces, por eso con búsqueda humana. Es un método objetivo, no depende de la respuesta del paciente. Requiere preparación previa porque a veces necesitan estar dormidos o con sueño fisiológico o sueño con alguna medicación. Nos informa el grado de hipoacusia y podemos valorar, nos permite tratamiento con autoamplífonos o implante. En realidad, hoy está, nosotros tendríamos que tener un diagnóstico presuntivo a los 3 meses y tendríamos que equipar con audífonos en forma obligatoria luego de los 6 y tenemos de los 6 hasta los 12 para ver si puede desarrollar el habla o capacidades si tiene capacidades para eso y si no vamos al plan B que es un implante coclear. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos, en su casa?
¿Alguien Sí, quiere profe, responder? perfecto. Bárbaro. Entonces, un poco es esto: tamizaje diagnóstico a un mes, diagnóstico certero a los 6 meses, tratamiento después de los 6 meses con audífonos, y si no tiene respuesta, implante coclear. Un poco lo que habíamos dicho recién. ¿Eh? Entonces, el implante coclear es un dispositivo, la cóclea, yo lo pusimos en las guías, pero si no se los cuento, la cóclea es un caracol. Y en ese caracol está la representación esquemática de determinadas frecuencias. En la base del caracol están los agudos y en el centro del caracol están los graves. Y todo ese circuito genera las diferentes frecuencias. El implante coclear es un electrodo, depende de la marca, son 12, 16 o 22 canales, que van estimulando cada zona de la cóclea que representa esquemáticamente a una frecuencia determinada, que eso se refleja en el cerebro. Que eso está en la guía que yo les en el video. Entonces, la parte más que está más afuera del implante va a generar una estimulación de los agudos y la que está más en el medio, una estimulación de los graves. Entonces, este sería un dibujo que muestra cómo el implante coclear va a la cóclea, y acá es un corte parasagital del oído interno en donde muestra la cóclea y los canales semicirculares. Es simplemente para que tengan una idea de qué estamos hablando. ¿Algo más para aportar, doctora? ¿Algo más que quieran preguntar de este caso? Que quieran en sus casas, que quieran decir de este. Entonces, el implante coclear es un bypass de las estructuras sensoriales dañadas o pérdidas del oído interno para estimular las terminaciones del nervio auditivo directamente con una estimulación eléctrica que equivale a la sonora. Y es básicamente eso. ¿Mm? Mira, es una pregunta buenísima. Acá me dicen si la hipoacusia de la meningitis es en forma rápida o progresiva. La verdad es que cuando un chiquito tiene una meningitis de este tipo, lo que menos piensa uno es en la hipoacusia. Es lo que menos piensa. Esa es la realidad. Y después cuando el papá se va de alta, qué sé yo, dice, pucha, pero no escucha. Entonces, es concientizar a ustedes que estas pueden ser una causa de hipoacusia y que tener en cuenta de que necesitamos valorarla, porque a medida que pasa el tiempo, realmente esto se osifica y hace más dificultoso un tratamiento definitivo. Entonces, son las dos cosas. Parece de forma brusca, pero se va osificando y consolidando a través del tiempo. Claro, porque la hiperbilirubinemia lo que hace es impregnar a nivel central, vulvar. Entonces ahí vas a tener una automisión normal y un potencial evocado anormal, sobre todo por desplazamiento de la onda 5. Pero es diferida. No, no, es otra cosa totalmente diferente. Ah, ¿vos decís de la osificación, la hiperbilirubinemia? Ah, pero no lo relacionaste con la meningitis, sí. Claro, claro, claro. Bueno, algo para preguntar más de este caso, ¿eh? Porque como dice la doctora, este caso lo van a ver, le van a consultar y se le va a llenar de preguntas todo, porque la madre viene a buscar respuestas. Y las respuestas las tiene acá. Esto es el paciente típico de consulta con este problema. Típico. Eh, Profe, ¿me escucha? sí, sí. Entonces, los exámenes complementarios nos quedaríamos hasta los potenciales evocados y con eso ya tendríamos un diagnóstico o no habría que hacer ningún otro estudio. Sí, depende del resultado del potencial evocado.
Si sale mal, tienes que hacer estudios de imágenes para ver si hay una malformación coclear y no este problema. Bárbaro. Gracias. Ya estaría casi supeditado al especialista que va a generar las condiciones para hacer el equipamiento protésico o de implante. Porque si bien con la imaginología vamos a hacer diagnóstico, pero también va a sentar las bases del tratamiento. Claro. Es decir, si es una malformación coclear y puede ser implantada, nosotros podemos llegar a saber si el audífono nos va a dar algún rendimiento o no. Básicamente eso. Bárbaro, gracias. Bueno, otro caso de todos los días. Otro caso de todos los días. ¿Estamos atentos? ¿Estamos con las neuronas a punto? ¿O recién empezamos? No lo sabemos. No, probablemente hay una causa genética, pero no le pedimos la genética. La tendríamos que haber pedido. Pero no la pedimos porque tratamos de que el caso sea lo que manejamos en el consultorio y lo prevalente. Hay cosas que ya son del especialista. Y no es la intención nuestra generar, para poder ver los 4 casos, nos vamos a... Lo que le queda claro que los chiquitos hipoacúsicos, el 50% son normales con hipoacusia como único problema, y el otro 50% son las síndromes, las que tienen patologías en el embarazo, las que tuvieron que estar en terapia intensiva, eh, infecciones, en fin. Bueno, entonces estamos en condición de pasar al segundo caso. Vamos. En este caso, viene a la consulta con María Elena, su mamá, porque no habla bien. Mientras María Elena nos cuenta, observamos que Marcos tiene mala mecánica ventilatoria nasal, la mamá dice que a veces lo llama y no escucha, y que suele poner muy fuerte el televisor. La mejor audiometría del mundo es el televisor. Eso, el televisor, ustedes van a encontrar en la consulta que le preguntan al padre si escucha. El padre mira a la madre, le pregunta a la madre te mira, tarda 5 segundos y te dice, sí, escucha. Pero si va la abuela, miran a la abuela. Y la abuela dice, sí, escucha, yo cuando lo hablo, escucha. Y después cuando le preguntas, ¿y pone fuerte el televisor? Sí, te dicen. Todos los 3 te dicen sí al unísono. Es un coro. ¿Qué conclusión sacan ustedes? ¿Escuchan o no escuchan? La televisión es objetiva. No, no es objetiva, pero es muy importante. Claro, y tener en cuenta de que también el chiquito hipoacúsico quiere ver la televisión por la estimulación visual. O sea, porque van a ver chicos que el papá dice, no, no la pone fuerte. La pone en el volumen que yo le digo. Pero si usted le dice, pero si le saca el volumen, ¿pasa algo? No, tampoco pasa nada. Porque realmente, como no escucha, le da lo mismo, porque tiene una hipoacusia profunda, lo que le gusta es la estimulación visual. Entonces, también tener en cuenta eso. ¿Eh? Pero, entonces, ¿qué le preguntaría a María Elena? Me parece bien, me parece bien. En el jardín, las hipoacusias leves no califican porque todo está más de 80 decibeles. O sea, el chiquito del jardín se ve, un chiquito que escucha menos, en el jardín está bárbaro. Eh, y después no esperen mucha respuesta de Marcos, del nene, porque el nene probablemente hace mucho que no escucha, no tiene claro lo que es escuchar
no escucha. Entonces, uno trata de hablar con él y no es tan claro. Y por otro lado, eh, tiene probablemente problemas del habla. Entonces, va a ser un chico que en el consultorio no va a aportar mucho, no van a generar un vínculo como para charlar. Entonces, ahí es más difícil. ¿Mm? Y es importante si ronca. ¿Alguien se anima a responder eso? Pregunta si es importante si ronca. En su casa, ¿quién es el valiente? Hola, profe. Puede ser que capaz que digo cualquier cosa, pero me No, arriesgo. no digas Puede, cualquier cosa. puede ser que esté relacionado con las amígdalas agrandadas, las apneas si llega, que puede ocasionar unas amígdalas. ¿Y eso qué tiene que ver con la visión? ¿Cómo? ¿Y eso qué tiene que ver con la visión? No, no, no preguntó esto de que roncaba. Sí, por eso. Claro. No, ¿Y qué lo tiene que ver relaciono eso con más la con visión? el tema, lo relaciono más con el tema del habla que tiene dificultad junto con el problema de la audición, pero específicamente no sé responderte esa pregunta. Perfecto. Está perfecto. Tiene grandes problemas. O sea, tiene mucha relación con la audición. Alma, está perfecto. Porque la hipertrofia amigdalina y adenoidea, aparte de generar una mala mecánica respiratoria y hacer que ronque, generan una falta de compensación y funcionalidad de la trompa obstáculo. Son chiquitos que tienen una otopatía secretora, muy frecuentemente tienen una otopatía secretora de larga data, que genera una hipoacusia conductiva. Entonces, a veces son como, es silente, no produce dolor, no produce, y el chiquito escucha menos, pero no es como nosotros que se nos tapa el oído y diferenciamos entre que se nos tapa y se nos destapa. Ellos probablemente hace mucho tiempo que está así y lo ve como normal. Entonces, el chiquito que ronca y que tiene hipertrofia amigdalina y adenoidea, es muy frecuente que tenga hipoacusia conductiva con otopatía secretoria. Por eso lo tuyo, Alma, estuvo muy bien. Esa es la relación. ¿Por qué pregunto si ronca? Porque es muy frecuente la patología social. ¿Cuál? Exacto. Por otopatía secretoria. Después, cuando hagamos el laboratorio de habilidades clínicas, vamos a hablar un poquito de eso. Y después lo vamos a abarcar nosotros en más profundidad en otra clase. Este es el paciente típico. Paciente con, que viene y respira por la boca. Y nosotros escuchamos que respira por la boca y se le caen los mocos. Eh, si es un poquito más grande, hasta mala implantación dentaria, el chiquito que muchas veces nos lo va a derivar el odontólogo. Hoy el odontólogo está derivando esa patología porque no tiene mucho sentido hacer la ortodoncia cuando sabemos de que la ortodoncia va a tirar como un caballo para un lado y la naturaleza de la mecánica respiratoria para otro. Les aseguro que gana la naturaleza si no mejoramos las condiciones. Entonces, va a poner la ortodoncia con un esfuerzo bárbaro, le sacamos la ortodoncia y vuelve la mala implantación. Entonces, y retrognatia, que es hipoplasia de la mandíbula. Este es el paciente que ustedes tienen que evaluar, verlo en el consultorio, sacar conclusiones con esta fase. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿qué le vamos a preguntar? También es otra cosa que tenemos que preguntar de forma eh, consistente y a veces preguntarlo de diferentes puntos de vista. Si respira por la boca o por la nariz, realmente la respiración bucal es más costosa para nosotros. Nosotros estamos adaptados para la respiración nasal. Cuando respiramos por la boca, eso genera más gasto de energía y genera eh, que no sea cómodo. Pero cuando no nos queda otra, es una opción. ¿Mm? ¿Cómo duerme? Se hace apneas y ronca y hace apneas. Muy importante porque esas apneas a veces son importantes. Y hoy está estudiado desde que, lo decían en un congreso que fui la semana pasada, esas apneas generan condiciones para las apneas del adulto. Entonces, conviene resolverlas pronto, porque el chiquito que persiste con esas apneas, aparentemente hay un porcentaje importante de casos que esas apneas persisten en el adulto. ¿Eh? Son chiquitos que a veces no comen bien porque les cuesta mucho comer y respirar por el mismo lugar. ¿Eh? Entonces, que se suele en el hogar,
que tiene que comer la comida chiquita, ¿m? Se ahoga. Bueno, acá es si escucha bien o no, si habla bien, porque a veces tienen frenillos cortos, hablan con voz nasal, y al no escuchar bien, presentan algunas dilalias, porque son chiquitos que a veces no escuchan. Ustedes van a hacer un diagnóstico de una patología que tiene a veces 2 años. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta. A ver si lo puse en la diapositiva que viene. Eh, y ahora responde la mamá. ¿Sí? Sí. Lo acabo de decir. Claro, claro, claro. Disfunción tubárica. La hipertrofia adenoidea. ¿Ustedes se acuerdan dónde están las adenoides? Detrás y arriba del paladar, justo en donde salen las dos trompas. Entonces, la hipertrofia importante de adenoides tapa la salida de la trompa y no produce la compensación por cambio de presión del oído medio, por lo que produce otopatía secretora, primero secretora, después mucoide y después produce retracción de la membrana timpánica. Entonces, las adenoides son muy importantes, no solamente para la mecánica respiratoria, sino para la salud del oído. La compensación a través de la trompa es muy importante para que el oído sea saludable. Si no, viene una serie de patologías que realmente son importantes. Entonces, cuando nosotros le preguntamos todo eso, María Elena dice, bueno, si ahora que me preguntan, yo tengo estos problemas. Él no habla bien para su edad, Javier dice que es distraído, no produce bien, se hace pis de noche hace mucho tiempo. Yo he tenido casos en donde realmente con las apneas el chiquito no dormía y el día que lo operamos ya nos hizo más pis de noche. O sea, el chiquito no dormía bien, tenía un sueño muy superficial y ahí hacía la historia. Bueno, toda esa alteración de la mecánica fonatoria, respiratoria, en general, algunas dislalias, como la R, la S, que tendrá que ver también con esa alteración anatómica. Bueno, entonces, para ponernos un poco en órbita, este es el oído, la aurícula, el conducto externo, el tímpano, martillo, yunque, estribo y cóclea. Y esta es la trompa Eustaquio que se comunica. Esta es la región del oído medio que se comunica con la rinofaringe y que suele ser tapada por el paquete adenoide. Cuando eso sucede, esta sería una foto típica, no sé si la alcanzan a ver en sus casas, es una foto, una otoscopía típica de una otopatía secretora. Es un oído izquierdo, el tímpano en vez de estar derechito, perdón, el martillo en vez de estar derechito está hacia atrás, como está chupado por el promontorio, y esta coloración bien, bien definida del líquido en el interior, y a veces pueden hasta ver burbujas si es un cuadro que va a responder a un tratamiento médico, y si no, esto cuando lleva mucho tiempo, genera, aparte de generar cambios en las capas del tímpano, genera un líquido que se convierte en un moco y cuando vamos a sacar a veces una gelatina, que cuesta sacarlo porque está muy adherido. Entonces directamente hacemos la paracentesis, ponemos un diábolo y dejamos que se absorba. Esta es una imagen típica del chiquito que veíamos recién, de Marcos. ¿Se entiende? Chicos, en su casa, ¿se entiende? Sí, profe. Entonces lo que vamos a ver es amígdalas hipertrofias. En la otoscopía vamos a ver el oído que veíamos recién, ambos oídos con secreción mucoide. Si tenemos un chiquito de 4 a 6 años y que colabora y que se colabora en el consultorio, podemos hacer los diapasones, que ahora en el laboratorio vamos a aprender a usar los diapasones, que nos va a permitir hacer el diagnóstico de hipoacusias conductivas. Y después podemos pedir estudios audiológicos específicos
la audiometría y la logoaudiometría, que son subjetivos porque depende de la respuesta del nene, y la timpanometría e impedanciometría, que son objetivos porque marcan parámetros, no dependen de la respuesta del nene. Si tenemos dudas y queremos evaluar, las adenoides no las vemos, realmente porque están detrás del paladar, entonces pedimos una radiografía de perfil de Cowan, en donde nos va a mostrar la obstrucción de la vía aérea, ya sea por las adenoides arriba o por las amígdalas en la región más inferior. Después, esto es demasiado específico, pero en la timpanometría nos produce una curva baja con reflejos negativos. El reflejo tapedial es un reflejo que se desencadena por el ruido fuerte. Protege la cadena de huesecillos y con un ruido superior a 80-85 sobre umbral de audición genera un reflejo que es captado por la máquina y que nos dice si escucha o no. ¿Mm? Entonces, esta es la radiografía de perfil de Cowan, en donde se ve el pasaje aéreo y la obstrucción de las adenoides en la zona del rinofluido. Acá vendría la vía aérea y este es el estrechamiento producido por los adenoides. ¿Se entiende esta radiografía? ¿Entienden? ¿Se entiende de su casa? Sí, sí. Entonces, ¿cuál debería ser el resultado de los estudios? Audiometría con hipoacusia conductiva bilateral, una logoaudiometría en donde le cuesta entender las palabras y aumentar el volumen, la timpanometría con una curva plana y reflejos ausentes. Ese sería cómo terminamos de estudiar este medio. Entonces, ¿qué tendríamos con diagnóstico? Hipertrofia amigdalina y vegetaciones adenoideas, apoptopatía secretora muy obvia que produce hipoacusia, una dislalia, y habíamos dicho que teníamos un frenillo corto, porque no podía producir bien la R, ese es el diagnóstico. Y el tratamiento, cuando la veo, podría ser con corticoides, para evaluar si es reversible. A veces cuando tiene un paquete amigdalino y adenoide importante, lo hacemos para ver la reversibilidad, pero sabemos que el tratamiento definitivo es el quirúrgico. Y después, el quirúrgico es permeabilizar la vía, amígdalas y adenoides, la sección del frenillo, con el consiguiente aporte de la fonoaudióloga para hacer los ejercicios posterior a la sección, y que nos va a ayudar a generar las condiciones de mejor manejo de la R y de la isla. Bueno, acá fue el segundo caso. ¿Preguntas sobre este caso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién habla? ¿Cómo? No, algo para. ¿Cómo? No puse porque viene el caso. Viene el caso, con un poquito más le enseñaba algo más. ¿Preguntas en su casa, chicos? Sí, profe. Entonces, con el tratamiento quirúrgico de la adenoamígdala del actón, ay, no me sale. Bueno, sacar las amígdalas, em, lo del frenillo y todo eso, ¿mejoraría todo el proceso auditivo? O sea, ¿dejaría de tener esta otopatía secretora? Sí. En principio es la causa más frecuente de la otopatía secretora, pero creo que todos los otorrinos tenemos esos pacientes que lo que hacen amígdalas, adenoides, y la cirugía sale bárbaro, le pones unos diábolos para revertir la inflamación de la mucosa, le sacas los diábolos y siguen con operaciones de oído. Esto puede tener otras causas, como son devoluciones atípicas o alteraciones en la estructura del otro. Bien, ¿y el seguimiento cómo sería? Son pocos casos. El seguimiento son los diábolos, los controlás mensualmente y depende del caso, vos tardás entre 3, 6 u 8 meses en sacarlo. Depende un poco del profesional que decide y que encontró en la cirugía. Bárbaro, gracias. ¿Tienen diálogo? Nada, que si los chicos tienen diábolos no se pueden mojar el oído, porque si no supuran. Eso es algo importante para decirles a las mamás. En realidad siempre se le dice después de la cirugía, pero tenerlo en cuenta. ¿Sí?
que no se infecta el oído. Claro, no está con algunos algoritmos no va a terminar. ¿Se entendió eso en casa? Los chiquitos que tienen diablos, que van a ir a los controles seguramente de niños sanos cuando ustedes estén en educación primaria, y la madre le dice, tengo diablo, recuerde que no se pueden entrar al agua a los oídos porque van a supurar y van a generar infecciones a la presión. Bueno, terminamos caso 2 de lo prevalente. Vamos al tercer caso. El caso 2, ¿alguien más quiere aportar, decir, cuestionar algo? ¿Nada? ¿Les parece bien este enfoque? ¿Les parece acorde? Bueno. El caso 3, a mí me pareció importante, creo que las próximas generaciones van a usar muchos audífonos. La estimulación tóxica al ruido en cuanto a los auriculares, la exposición, estos chicos que pasan con el auto con música que se escucha a la cuadra, va a traer patología del sistema auditivo. Y entonces quise poner un caso, un chico de 16 años. Este no es el caso típico, pero para verlo, este es un nene que tiene hipoacusia desde muy chiquito. Todos estos fueron pacientes que uno saca de la consulta probablemente. Este es un chiquito, Tomás, presenta una hipoacusia desde chiquito, usa audífonos de chiquito, es un experto en usar audífonos, realmente sabe lo que escucha, lo que no escucha. Y tienen la gran ventaja que se adaptan muy fácilmente. O sea, se adapta al medio, son chiquitos que escuchan poco y que hacen mucho lenguaje corporal, mucha lectura labial, y se adaptan mucho. Emilia, su mamá, notó que no escucha como antes. Él, sin embargo, decía que escuchaba bien, pero la madre dice, pero yo no hablo y no me escucha, y no me escuchaba. Estás más disperso, y que empezó a hablar con voz nasalizada. O sea, la progresión de la hipoacusia no solamente genera, o sea, él no tenía claro si generaba problemas para comunicación, pero como él no se escuchaba, y esto es progresivo y se va adaptando, empieza a generar condiciones de hablar peor, porque nosotros escuchamos, remedamos, pero nos escuchamos. Cuando no nos escuchamos, empezamos a hablar mal, como es el hipocúsico. El hipocúsico empieza a hablar mal porque no se escucha y no sabe lo que tiene que decir. Entonces, él empezó a hablar mal. Y los amigos le empezaron a decir, pero estás hablando mal. Pero yo estoy bien. Entonces, ahí empezó el problema. Dice, ¿por qué yo estoy hablando mal? Bueno, al margen de eso, que en el caso de Tomás, la pandemia lo dejó inesperadamente más aislado que nunca, porque sus armas, que eran la voz labial y gestual, con el barbijo se complicaban. Y bueno, ahí es que vino la consulta. Entonces, ¿cómo vino? Ustedes se les presenta ese caso en la consulta. ¿Qué hacen? ¿Qué se les ocurre? ¿Tienen claro de qué se trata el caso? Su chiquito de 16 años, hipacúsico de siempre, experto en el uso de audífonos y en la comunicación, pero que viene con esta dificultad. Hay que ver Vamos qué a hacer patología tenía, qué claro, le habían hay que ver. diagnosticado. No, en este caso él le habían diagnosticado una hipoacusia sola, sin otro agregado. Entonces, usa audífonos de los tres, no tiene antecedentes familiares y no tiene ninguna otra discapacidad. Es un chico normal. Hace unos meses, en forma progresiva, empezó a notar porque los amigos le decían que le estaba hablando diferente. Y sí. Entonces, para el replanteo global de este nene. Tiene un audífono que usa de los dos, hablaba correctamente, en realidad se había adaptado perfectamente y su lenguaje no era un lenguaje hipoacúsico porque fue muy bien estimulado. No era el chiquito
que, que habla ya como un hipoacústico, sino tenía un lenguaje normal. Él, cuando empezó que escuchaba menos, que no sentía bien, había probado audífonos potentes con la mejor tecnología posible y no encontraba un cambio significativo. Se empezaron a hacer los test de comprensión, bueno, un test de Lynn y algunos otros test para ver la interpretación de la palabra y empezaron a no dar tan bien. En los estudios imagenológicos, la estructura de la cóclea del oído medio era normal. Y cuando se hizo, le decía recién que los umbrales, los especiales evocados, una de las de la información que nos da, es los umbrales de audición en las diferentes frecuencias. Entonces, se hicieron umbrales de audición en este nene y se vio que realmente escuchaba menos. Y la audiometría realmente era un desastre, ¿no? A pesar de que él no tenía problemas. Bueno, volvamos a lo que decíamos recién. Es un chiquito que muchas veces no lo vio un médico, sino que lo vio el fonoaudiólogo o el que le vendió los audífonos. Entonces, hacer un examen médico completo, revisar el pabellón, hacer la otoscopía, hacer diagnóstico con los diapasones, eso nos va a permitir a nosotros, aparte de hacer una mejor medicina, saber perfectamente bien qué estamos evaluando, a pesar de que tenemos una biometría que nos informa de que escucha menos, pero el ejercicio con los diapasones nos va a ayudar a corroborar eso. Las audiometrías son un elemento importante, pero particularmente yo corroboro con los diapasones en el consultorio porque me da información. Entonces, Profe, ¿la prueba de diapasones la hacemos con audífonos y sin audífonos? no, sin audífono. Bien, perfecto. Los diapasones. No, la prueba con audífonos es, muchas veces lo que se hace es la prueba sin audífono y después la prueba con audífono para verificar ganancia de los equipos en forma de una uni y bilateral. Pero eso lo hacemos con audífono. Es como queremos nosotros saber qué ganancia produce ese equipo. Estos son los estudios complementarios. Y nos encontramos con este chiquito que tiene una hipoacusia neurosensorial bilateral, profunda y severa, una muy mala respuesta ante la discriminación y una involución progresiva de sus capacidades en la comunicación. O sea, esta con una hipoacusia progresiva, si bien fue estable durante mucho tiempo, pero se convirtió en progresiva en la adolescencia y tenemos que cambiar el enfoque del tratamiento. Ya no es un tratamiento protésico auditivo, sino un tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Y ahí tenemos todas las variables de los implantes, de los audífonos implantables, el audífono implantable de transmisión ósea y los implantes. ¿Sí? En este caso, como se probaron los audífonos de alta gama y no se conseguía respuesta, y él estaba involucionando sus capacidades auditivas, es que se decide el implante coclear. Un caso importante. El implante coclear, después que se operó, empezó a hablar fantástico. Como antes recuperó su voz nasalizada, no tiene voz más nasalizada, y, y se convirtió en un chico que hablaba perfecto. Pero un caso importante es que sirve, supongamos que el primer chiquito no hacíamos diagnóstico temprano. Detectamos que tenía una hipoacusia el chiquito de los 3 meses. No hacíamos diagnóstico temprano, que los padres no venían a la consulta y que fue al pediatra y le dijo, no te preocupes que ya va a hablar, y pasaron 3 años y no hablaba, y vino a los 5 años, como me ha pasado. Vino a los 5 años porque le dijeron que no escuchaba. Y vos ves que es un chico que no desarrolló el lenguaje, nada,
todo comunicación gestual, que pasó por el psicólogo, por el autismo, por el neurólogo, con tratamiento, tienes una hipoacusia, pero no desarrolló el lenguaje. Ese chiquito entre los 5 y 7 años, es una duda si lo implantamos o no. Más de los 7 años no vale la pena implantarlo. Porque la vía auditiva no se desarrolló, no generó las condiciones para la estimulación desde la cóclea del cerebro. Y la zona asignada, que es la zona del Broca, para la representación esquemática de la audición, ha sido ocupada por otra zona. Y hay una discusión en si implantarlos o no. Hoy la verdad que los resultados son muy malos. Podemos implantarlos para que detecte una alarma, para que detecte un sonido, pero raramente pueda llegar a tener una interpretación del audio. Entonces, cada caso de esos son particulares, pero ya el implante coclear no es para el desarrollo del habla, sino es para otras habilidades auditivas. Entonces, un poco el concepto es, ¿qué pasa cuando no hacemos diagnóstico temprano? Perdemos la oportunidad de a un chico incluirlo en una situación normal, que sea un chico hipoacúsico profundo con todas las alteraciones y discapacidades de la falta de comunicación oral. Pero también es importante porque esos pacientes hoy existen y existen cada vez más por la falta de controles y demás. Por eso que está cada vez más dándole importancia al lenguaje de señas, porque no es que el lenguaje de señas sea malo, eh, todo lo contrario, es muy bueno, pero es para la gente que no tiene posibilidad de adquirir al aula. Con todos estos dispositivos, nosotros creíamos que esa gente iba a ser cada vez menos, pero hoy, mientras nosotros no hagamos bien las cosas, esa gente va a ser más porque faltan controles y falta que lleguen a tiempo para un tratamiento correcto. ¿Pero claro eso? ¿Está claro? Sí, sí. Último caso, otro prevalente. No en la sala de pediatría, ya nos fuimos, ya no estamos en pediatría, estamos en un consultorio de PAMI. ¿Sí? Bueno, vamos. Este es el caso típico, vienen los dos siempre. Siempre viene él y la esposa. Alberto tiene 70 años y vino a la consulta con Beatriz, su esposa, que dice que cada vez escucha menos. Alberto no logra entender lo que dice Beatriz, dice, en realidad yo escucho, pero lo que pasa es que no entiendo. ¿Y qué hace Beatriz? Le grita. ¿Y qué hace? Le dice, no me grites, que yo escucho, pero no te entiendo. Entonces, ¿cuál es la situación ahí? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué se les ocurre? Profe, ¿puede ser que sea un problema en el área de Guarnique? Perdón, acércate más al que no escucho. No, creo que no me anda bien el micrófono. Acércate más, ahí está. Si puede ser un problema en el área de Guarnique, preguntaba. No. No. Si podía ser un problema en el área de Guarnique, la. Perfecto. Acá lo que dice un compañero. El adulto mayor, yo lo primero que descarto es un tapón de cera. Perfecto. Yo te pongo un examen. ¿Cuál es la patología prevalente? Yo vos decís tapón de cera y yo te pongo un 20. Pero se supone que ya leíste el oído. Se supone que ya, o por lo menos se lo vas a ver. La palabra. Pero, ¿cuál es la clave? O sea, le gritás y te escucha. No le gritás y no le escucha. Entonces, qué tenemos que hacer? Exacto. ¿Y qué más? ¿Eh? Perfecto. ¿Qué más pierde? También. ¿Pero qué más? La discriminación de la palabra. Entonces,
nosotros no tenemos que levantarle la voz, tenemos que articular la voz. O sea, nosotros a un adulto le articulamos la voz y le hablamos en todo normal y probablemente nos escuche. Si le habla, el que dijo que la presbiacusia tiene una pérdida de los agudos está perfecto, por eso le dificulta mucho una mujer que habla en agudo y rápido. Evidentemente se pega un tiro. Claro, una mujer con voz chillona, no porque sea mujer, sino porque tiene la voz más aguda, con voz chillona y que le habla rápido, no le entiende. Entonces, esa mujer lo que tiene que hacer es que hablarle despacio, articularle, y en voz normal, y ahí le escucha, y le entiende. Porque la diferencia entre la escucha y el entendimiento de la palabra, créanme que en este caso es mucho. Porque el flaco escucha, pero no entiende. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno. Bueno, acá yo había puesto un ejercicio a ver si estaban en condiciones ustedes y en su casa de desarrollar este paciente. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Quién se anima a decir, yo con este paciente preguntaría esto, haría esto? ¿Quién se anima? Porque esta clase yo ya la di, creo que en tercero o cuarto. ¿Quién se anima a tomar la posta y decir, mira, yo la verdad que haría esto, esto, esto con este paciente? Lo tenemos ahí al otro lado del escritorio. ¿Alguien se anima? ¿Tenés para hablar en el...? Perfecto. Perfecto. Bueno, voy a pasar. Acá un compañero se hizo cargo de la posta y dijo de que él piensa que tiene una presbiacusia, con una caída de los agudos, pero que sin embargo le haría una otoscopía para saber si descartar la causa más frecuente de hipoacusia en el adulto, que es el tapón de cera, y si detecta que no tiene tapón de cera y puede ver una imagen en timpánica normal, haría los diapasones para cuantificar si es una hipoacusia conductiva, neurosensorial, y seguramente él tendría 3 diapasones como para hacer en 250, 512 y 1024 un espectro frecuencial que nos aporte más información. ¿Es así, no es cierto? ¿O bien traducido? Bien. ¿Alguien tiene algo para agregar? Lo Profe, que dijo el también se compañero. puede hacer, no sé si lo dijo, pero se puede hacer la logoaudiometría para ver esto de la mala discriminación de la palabra y, bueno, finalmente elegir un tratamiento que sería quizás la selección de un dispositivo de audífono que esté obviamente acorde al problema de audición que tiene. Bien. Bien. Escuchen bien esto porque es muy importante. Nosotros, ¿cómo es tu nombre? Agustín dijo que nosotros tenemos un paciente que le hicimos otoscopía, que le hicimos el examen clínico, le sacamos un tapón de cera y el algoritmo empieza acá. ¿El examen otoscópico es normal o anormal? Agustín. Normal. Perfecto. Entonces, el algoritmo va por la normalidad, en donde es con una otoscopía normal y con diapasones que nos dan una neurosensorial. ¿Estamos de acuerdo? Que probablemente cuando tenemos la audiometría, la logoaudiometría, y de acuerdo a la falta de comunicación social y a las repercusiones sociales que tenga esa hipoacusia, vamos a ir probablemente por los audífonos. Pero no es la única patología prevalente en el adulto mayor. Puede ser una otoscopía anormal. Entonces, ¿qué vamos a ver de anormal en ese oído? Es frecuente también. Y que muchos pacientes vienen equipados con audífonos con esta patología. ¿Puede ser la secretora? Exacto. Una otopatía secretora. Un código.
Tengo pacientes que vienen con osteopatía secretora mucoide de larga data, con audífonos. Cuando lo ven en el consultorio, pero si esto te lo resuelvo Entonces, porque empiezan a tener problemas en trastorno de la deglución, empiezan a tener hipotonías musculares y desencadenan una hipoacusia conductiva con una osteopatía secretora. Entonces, ahí es donde nosotros, si no tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico otoscópico, es donde empiezan a generar los diapasones un importante relevamiento en hacer un diagnóstico topográfico. Si el problema está en la cóclea, en el oído medio. Entonces, nosotros vamos a tener, volviendo al algoritmo de la normalidad, tenemos una otoscopía anormal con una otopatía secretora. ¿Y los diapasones que nos van a dar? ¿Leyeron los diapasones? Conductivos, exacto. Uni o bilateral. Exacto. Por eso, aunque parezca obvio de que un adulto mayor va a necesitar audífonos, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial porque no es menos frecuente, o es menos frecuente, pero está la patología conductiva en el hipoacusia, en el adulto. No te pueden hacer las dos cosas. Además, poco entonces, sordo de... No, lo que digo es que o sea, que una cosa no descarta a la otra, que ese paciente con una hipoacusia por edad puede además desarrollar una osteopatía serosa, entonces que no una cosa descarta a la otra. ¿Sí? Probablemente sea una sumatoria de cosas. Pero ¿cuál es la ventaja de lo que dice la doctora? Que nosotros tenemos una hipoacusia mixta y probablemente necesite audífonos. Pero si nosotros le sacamos el componente conductivo y subimos su audición, realmente no necesita audífonos. Entonces hoy el diagnóstico diferencial es tan importante porque un paciente que, si no hacemos esto, lo mandamos al audífono, haciéndole el tratamiento de la mucoide, el tipo no necesita audífono y puede seguir haciendo su vida, aunque escucho menos, pero puede generar sus relaciones sociales y de comunicación en forma totalmente normal, o con algunos déficits, pero ya no con la necesidad imperiosa del audífono, en donde le produzca aislamiento, falta de capacidades cognitivas. Entonces, tener en cuenta eso, que en realidad lo que dice la doctora es la mayoría, porque no vienen pacientes con hipoacusias solamente conductivas, generalmente bien vistas. Bueno, excelente, ¿eh? Tomaron la posta bien, lo felicito. Entonces, tengo que repetirle las cosas y cuando le grito, me dice que no le grite porque no es sordo, poco lo que decíamos recién, no es un problema de volumen, sino de discriminación de la palabra. Pone la televisión demasiado fuerte, aún hay canales que no escucha, porque la verdad que los pone fuerte, pero no entiende porque son canales que van mucho hacia los agudos, hacia los graves, y que no entiende lo que dicen. No quiere participar de las reuniones sociales y cada vez se va bailando mal, porque él se dificulta muchísimo estar en el ambiente ruidoso. Entonces, cuando hay muchas personas y no puede focalizar, porque a veces tienen hipoacusias asimétricas, no pueden participar de las reuniones porque no escuchan. Entonces se aísla. Con el aislamiento, en esa edad, la pérdida de las capacidades cognitivas realmente se reduce mucho y empieza a estar más lento y empieza todo el envejecimiento prematuro por falta de tal vez uno de los sentidos que más nos permite relacionarnos, que es la visión. Esto es parte de la anamnesis que nosotros tenemos que tratar para poder saber cuáles son los problemas reales que tiene este paciente y definirlos. No sé qué pasó, cuéntenme. No, dale. Pero quiero que lo cuente porque tengo una gana de reírme ahora. Dale. Bueno, vamos. La anamnesis 2 es un poco más profunda. Le dijimos que consulta al médico y no quiere, porque sabe que si va al médico, le hace el estudio, va a pedir que era un audífono. Y no quiere porque justamente lo hace sentir más viejo. Y es donde nosotros tenemos que tomar una participación ya como médicos en saber aconsejar, saber explicar cuáles son las consecuencias de no usar el audífono y también las expectativas personales y lo que va a venir. El paciente no lo ve porque es progresivo, pero
el aislamiento, el pérdida de las capacidades cognitivas, el pérdida de relacionarse con sus amigos, solamente por no hacer caso es un costo muy alto. ¿Mm? Como bien dijeron los chicos, hay que descartar un tapón de cera, una otopatía secretora, y se realiza sistemáticamente la prueba de diapasones que nos va a dar un poco más de información. Los exámenes complementarios son los mismos que para el adolescente, es una biometría, que va a dar una hipoacusia neurosensorial bilateral moderada o severa, realmente moderada, una logoaudiometría con mala discriminación de la palabra, y un audífono que también son audífonos que son un poco más caros que los estándar porque necesitan generar mejores condiciones en los agudos y tienen que ser, para la persona mayor, tienen que ser eh, autoprogramables. Entonces son audífonos que tienen que estar un poco más guiados. Porque muchas veces vienen con Presto que me prestó un amigo, lo calibré y no me funciona. Y bueno, tratar de también ser un poco eh, instructivo en eso. En este caso se decide equipar con audífonos en forma bilateral, mejora la discriminación, bueno, un poco lo que decimos recién, tienen que ser cómodos y autoprogramables. Los audífonos, generalmente los retroauriculares, porque si bien quieren los chiquitos, pero los retroauriculares se ensucia la ojiva y después se cambia, se limpia. En los chiquitos se ensucia el audífono y a veces es más fácil, digamos, que limpiarlos y demás. Y el peor enemigo de los audífonos es el primer cajón de la mesa de luz, porque el audífono requiere adaptación y a veces tenemos que estar un poco encima para que esa adaptación sea eficaz, sea factible, porque eso de que no, me retumba, no esto y lo dejo, es una pena, pero pasa. Bueno, terminamos. ¿Algo para decir? ¿Cuáles son un poco? Yo anoté estas conclusiones, pero ahora vamos a charlar un poquito de conclusiones un poco más amplias. En los bebés, el diagnóstico tiene que estar hecho ante los 6 meses para generar un tratamiento definitivo a los 12. Hoy en la Argentina no se puede hacer, los implantes cocleares no se aceptan antes de los 6, excepto que tenga una patología que genere una hipoacusia rápidamente progresiva, como la meningitis. Pero si no, generalmente el implante se hace después de los 12. Pero es muy importante hacer diagnóstico temprano, para hacer tratamiento temprano, porque nosotros, si a un chiquito le ponemos un implante al año, es muy probable que al poco tiempo entre en la misma autopista que el nene normal. Si lo ponemos a los 3 años, es probable que vaya a la colectora. Si lo ponemos después de los 3 años, va a ir por el camino de tierra. Y le va a costar mucho llegar a la autopista. Entonces, el diagnóstico temprano permite que la vía neuronal se desarrolle en forma temprana, que las vías corticales tengan su espacio en forma temprana y que se desarrolle una vida lo más normal posible. Y si es de los 2 oídos, va a generar mejor orientación espacial, mejor orientación en dónde viene la fuente sonora y todas las capacidades cognitivas de la audición vía oral. Es fundamental el diagnóstico temprano para el desarrollo del lenguaje. Los audífonos y los implantes no compiten en sí, son tratamientos diferentes. El audífono es la mejor herramienta para las hipoacusias moderadas y cuando el audífono no funciona y cuando no tiene rendimiento, la mejor herramienta es el implante, pero no compiten en sí. Siempre, si el audífono llega a recuperar más del 50% en campo abierto, es la mejor opción. Si no logra esas expectativas, el implante es la mejor opción. Pero no compiten. El equipamiento tiene que ser el mejor posible en cada necesidad. Hoy el espectro de tratamiento es muy amplio, entre muchísimas variables en audífonos implantables, audífonos de transmisión óseas, implantes cocleares, implantes vestibulares. Hay una variedad terrible de elementos para mejorar las condiciones de audición. Por eso creo que tiene que ser
evaluado por un especialista. Y la pérdida auditiva en el adulto mayor genera condiciones de pérdida de las capacidades cognitivas. Eso lo tienen que tener en cuenta porque es tal vez la causa de pérdida de las capacidades cognitivas más prevalente y de más fácil resolución. ¿Eh? Eso es un punto a tener en cuenta. O sea, la pérdida de las capacidades cognitivas en adultos es múltiple, pero la audición y la hipoacusia es la de más fácil resolución y la más prevalente. ¿Eh? Entonces, poner energía en esa detección, en eso que produce un deterioro en las relaciones de la familia, el adulto que se aísla, el adulto que pierde capacidades cognitivas por algo es fácilmente solucionable. Y lo otro es que nosotros tenemos un adulto en estas condiciones que se aisló y que empezó a perder capacidades cognitivas y lo equipamos bien y el tipo sale adelante. Sale adelante. No bajar los brazos que necesita un geriátrico porque se olvida. Si lo hacemos bien, programamos un buen audífono y le ponemos la energía que necesita en estos casos, podemos tener un paciente que sale adelante. ¿Mm? Necesitamos una clase para responder esa pregunta necesitamos una clase. Acá pregunta cuáles son los costos. Bueno, Los chiquitos andamos rápido. No, justo aquí tenemos. yo para terminar había puesto un caso de mi paciente estrella. Es un caso realmente de una chiquita que se hizo el diagnóstico temprano a los 4 meses, se hizo audífonos desde los 6 a los 12 meses, se detectó que era una hipoacusia profunda a los 6 meses y se implantó a los 3 meses. Hoy tiene 6 años, no lo puedo poner al video porque no corre. Hoy tiene 6 años y cuando vino a la consulta hicimos un video para esta clase y habla perfecto, entiende perfecto. Señor, lo tengo acá. Sí. Por eso, hoy cuando lo configuré lo quise poner y no me... Pero ella, bueno, dice su historia, tiene 6 años, dice, yo nací sorda, me operé, me puse estos 2 implantes y la verdad que escucho bien, y estoy bien, y voy al jardín bien, y con este doctor él me curó siempre, dice. Y bueno, era un poco para cerrar. Y, Los chicos cuando escuchan, sea por fuera, con audífonos, con los tienen menos resistencia, ¿verdad? sí. ¿Preguntas? Sí, quiero ver si puedo pasar si tengo el video. ¿Este video? No sé si pueden compartirlo. Este es Emilia.
Bueno, eso es el diagnóstico temprano. Poder hacer, si nosotros no hacíamos diagnóstico temprano, esa chica está hablando con lenguaje de señas. Bueno, cortamos la grabación, chicos. Eh, cuando encuentre cómo hacerlo. Gracias, profe. Nos vemos. Bueno, un saludo a todos los que Gracias, profe. están. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se Sí, escucha. profe, no, ninguna pregunta, súper ¿Alguno tiene clara la alguna clase. pregunta sobre el seminario? ¿Algo que quiera hacer un comentario? ¿No? No, no, profe, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿A dónde? ¿Acá? Ahí está, ¿ves? Detener. Bien. Bueno, ahora, ya está ahí.